el nuevo canal, ¿verdad? Que nos vais a escuchar. Podemos volver a recordarlo, Corti, si quieres, para los que nos cojan desde aquí. Hay una cara A del podcast donde repasamos noticias que está en el canal de Product Hackers, y en la cara B, como sabéis, en nuestro formato habitual, pues nos metemos un poco más en faena con algún tema más sesudo y que nos apetece discutir, ¿no? Que venimos de toda la semana y de no haber discutido con nadie, y claro, oye, hay que discutir algún día. Así que aquí estamos en la cara B. Hoy vamos a hacer un especial sobre pues cómo ha ido cambiando en los últimos meses el panorama de la inteligencia artificial. Hablaremos de cosas muy recientes, porque recientemente ha habido grandes cambios. A mí me gustaría dedicar un momentito a recordar de qué hablábamos hace 6 meses. Eh, ¿De qué y lo puedo hablábamos? Yo no hacer. me acuerdo. No hace falta acordarse, porque como mandamos una newsletter a la que os podéis suscribir, tertulia.mumbler.io, pues no tengo más que ir a las newsletters de hace 6 meses para conocer el estado de la IA entonces, y lo vamos a comparar con lo que está pasando hoy. Y hace 6 meses, ¿sabéis de lo que hablábamos? Justo hace No. 6 meses, de Sora. Esa ¿Dónde era la está Sora? tendencia. ¿Dónde Esa está era la Sora? tendencia. La tendencia, exactamente. ¿Dónde está Sora? Esa es la pregunta. La tendencia era la generación de vídeo, ¿no? Con el anuncio de Sora, hace 6 meses, pues todo el mundo empezó a pensar en las posibilidades que esto habría y cómo Sora iba a cambiar el mundo. Cómo OpenAI se volvía a poner por delante. Bueno, la generación de vídeo. No es que eso se haya parado, de hecho han salido más players, ha ido mejorando, ahora mucha gente es capaz de hacer vídeos. Oye, que si lo comparas con lo que había antes, pues se nota el avance, pero los vídeos pues se están usando para hacer memes, ¿no? Ahora mismo. Y parece que lo que es sexy hoy en día no es exactamente lo mismo. No es de vídeo, de lo único que hablábamos hace 6 meses. Hablábamos de que Meta en verano sacaría Llama 3. Y bueno, nadie sabía un poco, no sabía muy bien lo que iba a pasar, ¿no? Porque esto estaba entrenado con una cantidad de GPUs muy superior a la competencia, etcétera. Era el primer cliente de Nvidia con diferencia en el mundo, y había como un hype con eso, ¿no? Otra cosa que decíamos es que Mistral anunciaba un proyecto de modelo cerrado. ¿Vale? Era otra cosa que parecía que iba a crear una tendencia, y como siempre, pues se hablaba de cosas como que la IA nos iba a quitar el trabajo. De eso nos ha dejado de hablar, ¿vale? Y esas son las cosas de siempre. También teníamos esta polémica con Gemini y la generación de imágenes, que la tuvieron que parar. Hablábamos de ventanas de contexto, hablando de Gemini también, hablábamos de ventanas de contexto que iban a ir aumentando, y parecía que eso podía crear tendencia también. Es algo que no ha seguido avanzando, ¿vale? Sí, seguramente Google pues ya con sus investigaciones, pero que no es algo que todo el mercado se haya puesto a perseguir. Seguimos con nuestras ventanas de contexto pequeñitas. Y esto era un poco, no me voy a enrollar más, pero esto era un poco el panorama que teníamos sobre la mesa hace 6 meses. Parece que hoy pues las tendencias son otras. Y como pasa, y hablamos siempre de esto, ¿no? En un ecosistema con tantísima incertidumbre, pues es muy difícil predecir lo que se viene en el futuro. Y hoy en día, pues ¿de qué estamos hablando? Pues de O1, por ejemplo, que hemos dado una pincelada. O1, este nuevo modelo de OpenAI que se ha anunciado hace una semana, ¿no? Después del último podcast que hicimos. Llegó O1, y eso es de lo que se habla hoy en día, ¿no? Del nivel 2 de razonamiento de los sistemas LLM y este tipo de cosas. Si queréis, ¿Qué, empezamos hablando de O1.
Antes de entrar en uno, fijaos lo bien que hace publicidad y marketing OpenAI, además de quizás liderar en ciertas áreas, pero si os fijáis casi todo está impulsado por ellos, ¿no? O sea, Sora en su momento y el vídeo, toda la parte de los tamaños de ventana y demás también, y ahora evidentemente O1 porque ellos mismos han impuesto, ¿no?, esta visión suya de la evolución de la inteligencia artificial en 5 fases, donde ahora entramos en el razonamiento, que pueda ser que sí, pero volvemos a lo mismo, que está todo muy alineada con esta narrativa de Sam Altman para levantar sus rondas de inversión. Entonces, a veces es que yo lo siento, pero cada vez más tengo la sensación de que estamos continuamente todos bailando, ¿no? O sea, al son que marca el señor Altman, mientras él va con su flautita aquí encandilando inversores o ratitas que le van siguiendo y dándole el dinero. Un inciso. La audiencia notará que a lo mejor hablamos de algo que no saben de qué va. Si es así, os recomendamos encarecidamente que escuchéis la cara A, porque estamos en la cara B haciendo referencia a cosas de la cara A. Va a ocurrir, porque es lo normal. Lo estamos haciendo todo del tirón, pero si os pica, no sabéis de qué va, ya sabéis a dónde tenéis que ir. En cualquier caso, vamos a explicar lo que es O1 más en profundidad, ¿no? Totalmente. Porque pues yo creo que es interesante. Y como además todavía no se sabe muy bien cómo funciona, pues nosotros vamos a dar nuestra versión del asunto. ¿Vale? Vamos con O1 entonces, O1 que es la tendencia, digamos, actual. Démosle. ¿De acuerdo? ¿Os queréis animar o lo hago yo? Dale caña. Dale tú y te criticamos. O1, ¿qué es O1? O1 es el nuevo modelo de OpenAI que pone a disposición de los usuarios, ha puesto en modo preview a disposición de los usuarios de Plus en ChatGPT, que propone un paradigma de interacción con el modelo algo diferente. No de interacción pura, porque sigue siendo un chatbot, ¿vale? Pero lo que ocurre cuando tú interaccionas con O1 no es ese tipo de conversación donde las preguntas y respuestas son lo que se llama one shot, ¿no? Es decir, que tú lo que haces es le propones un texto, normalmente en formato de pregunta, de petición o de instrucción, y él te responde, ¿no? ¿Vale? Tú cuando propones este texto, a este texto le llamamos prompt, ¿no? Y alrededor del tema de la generación de prompts, pues hay toda una teoría / ingeniería, lo que se llama prompt engineering, sobre la que se ha ido investigando mucho. Y O1 lo que propone es la aplicación, pero de manera nativa, de una técnica de prompt engineering que se llama Chain of Thought, ¿vale? Que la han embebido dentro del propio modelo, que lo que hace es descomponer tu petición en sus problemas e ir consultando al modelo de forma iterativa, como si tú, si tú le dices, ¿cuántas R's hay en la palabra recorrido? Pues a veces, si tú le dices esto a ChatGPT, ocurría que a veces fallaba, ¿no? Bueno, una cosa quizá un poco más compleja que eso. Pero si tú le dices, descompón la palabra recorrido en sus vocales y consonantes, ahora aísla en un array cada una de las letras y ahora cuenta los tamaños y me dices cuántas R's hay, normalmente te responde bien. Es un ejemplo muy absurdo y seguramente respondiese bien a la primera, pero veis por dónde voy, ¿no? Pues O1 lo que hace es un poco esto, un poco más bufado, ¿no? Pero ha vuelto a poner sobre la mesa y de moda el tema del Chain of Thought. O1 además te da feedback sobre la cadena que él mismo está generando para preguntarse. De manera que cuando tú le haces una petición, pues lo que hace es descomponer esa petición en sus problemas y la respuesta es bastante mejor. Está limitado porque no tiene acceso a Internet, porque no tiene DALL-E, está en un modo de preview y además consume, claro, evidentemente, muchísimo más tokens. Porque cuando tú haces una pregunta, le está haciendo 7. ¿Vale?
Entonces, claro, es un modelo mucho más caro y que, como digo, ahora se está probando. Pero esto es lo que ha llevado a que ellos vayan, Sam Altman en concreto, pues vaya diciendo que hemos pasado ya a la fase de razonamiento de los agentes, porque puede dar la impresión de que O1 está razonando, ¿no? Tú le pasas un problema y razona, ¿no? Lo descompone, busca concretamente sobre términos, sobre, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Probadlo porque está muy interesante. Así que esto es un poco lo que es desde fuera, de manera muy superficial. Y evidentemente, como ocurre con todo lo que hace OpenAI, pues genera mucho movimiento. Hemos hablado, si queréis, en la cara A de gente que le ha intentado hacer ingeniería inversa y a OpenAI no le ha sentado bien, este tipo de cosas. Pero bueno, también, oye, desde un punto de vista de casi filosófico, también hay discusión de si esto es razonamiento o no, lo que hace este modelo. Y luego está todo el tema de los recursos, de cuánto cuesta esto, de cuánto va a costar y todo este tipo de historias. Así que nada, ya he hecho la introducción. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué habéis visto por ahí interesante sobre O1? Yo lo he estado utilizando bastante haciendo pruebecitas para temas del día a día, de curro, pero también personales y tal. Y bueno, lo primero hay que decir que nadie piense que de momento es el sustituto del 4O, porque cada uno tiene su aplicación concreta, ¿no? El 4O sigue siendo mucho más rápido, tú lo decías, Luis, O1 tiene que descomponer, tiene que hacer un montón de llamadas y al final compone un resultado final. En el caso del 4O, responde rápido y para hacer un resumen o para hacer un montón de... La mayoría seguramente de las preguntas que tengamos que hacerle, el 4 nos va a servir sin ningún problema. O1 efectivamente es mucho mejor para la resolución de problemas complejos, pero me venía en la cabeza que uno de esos hacks del prompting, ¿no? para ChatGPT, para que funcionara mejor y para que solucionara algunos problemas que directamente no lo hacía, era decirle que lo descompusiera en pasos. Tú ya a ChatGPT al 4 le dices, resuélveme tal problema de física, pero descomponlo en pasos, resuelve cada uno y luego dame la solución, y lo hace mejor. Muchas veces soluciona más que el caso o sea, que si simplemente le das el problema y le pides que te lo solucione. Y luego, en esos problemas complejos, no recuerdo bien los números, pero los resultados de las pruebas que habían hecho era que O1 resolvía pues algo así como el 83% y 4O resuelve como el 72%. Es decir, es una mejora brutal, pero que tampoco estamos hablando de que es que el otro no sirva para nada, que a veces también lo queremos tirar a la basura directamente. No lo digo por Tulu, sino por cosas que he leído por ahí. Han lanzado luego ese O1 Mini, porque han lanzado versiones, el Preview, que es el que tarda más, el que en principio está como súper vitaminado, y el Mini, que si queréis se parece más al 4O, ¿vale? Más pequeñito, responde más rápido y bueno, pues seguramente es el que usaríamos también para preguntas más básicas. Sea como sea, dicho esto, hemos comentado muchas veces, ya se hablaba con ChatGPT de si pensaba o no pensaba, si comprendía o no comprendía, si razonaba o no razonaba. Esto es un nivel más. Yo no entiendo muy bien cuáles son los procesos que hay detrás del razonamiento, cómo están definidos. No sé hasta qué punto lo es o no. Sí es verdad que cuando ves, te va contando los pasos que está dando, te suenan, te suena yo creo que Corti también, los tres hemos jugado al Hearthstone. Cuando juegas al Hearthstone, mientras estás esperando que te salte la partida, te va diciendo, en plan, encendiendo la escóbula de no sé qué, retorpedeando los tornados de no sé cuánto, te va soltando una serie de cosas que bueno, te entretienen, pero poco más. Pues aquí me da la misma sensación, ¿no? Te va diciendo las cositas que va haciendo, pero no sabes hasta qué punto lo que hay detrás tiene mucho sentido. Dicho esto, en muchas de las cosas que he probado que eran tareas del día a día, efectivamente no he notado mejoría. En problemas más complejos sí he notado mejoría. Entonces yo creo que, al menos las pruebas que he hecho, refrendan lo que he estado leyendo por ahí. No lo gastes de forma tonta, ya os he dicho yo antes, además en la cara que me he quedado sin llamadas, ya las he usado todas. Así que mi recomendación, niños, es que no lo utilicéis tanto como yo.
Que controlarse un poquito. En esta línea había un tweet el otro día, un hilo de Twitter bastante interesante de un tal Rohan Paul que ponía o traía a colación que hay un paper de OpenAI de mayo de 2023 donde participa, entre otros, Ilya Sutskever y que tiene un título que es Let's Verify Step by Step y donde lo que plantean un poco es un modelo en el que se dice que pueda estar basado, ¿no? Este O1, donde se entrena el sistema a hacer los pasos, ¿no? A la hora de procesar un problema, pues te voy a entrenar para que haga los pasos. Un poco en el propio abstract del artículo hablan un par de pinceladas que son interesantes. Viene a decir que para entrenar modelos más confiables podemos o bien hacer una supervisión del resultado final o bien que simplemente te da el feedback del resultado final o hacer una supervisión del proceso en sí mismo que toma el sistema para tomar la decisión, lo cual ofrece un feedback para cada uno de los pasos de razonamiento intermedios. Entonces, dice que este artículo encuentra que el proceso de supervisión del proceso funciona mucho mejor que el proceso de supervisión, tomando en cuenta el resultado final, que es el clásico, para entrenar modelos que solucionan problemas. Ellos hablan del Challenging Math Dataset, ¿no? del dataset de problemas matemáticos. Hablan también, ¿no?, de que ha entrenado el sistema con 800.000 pasos de solución que hacen los humanos, es decir, al final han cogido problemas, han visto cómo los pasos que dan los humanos y hay 800.000 pasos de los humanos para resolver esos problemas que han sido la fuente de entrada. Y si realmente este es el artículo seminal, ¿no?, que da un poco la idea o uno, así que encajaría con que realmente es un modelo, llámalo razonar o no, pero es un modelo donde más que buscar una solución final, lo que se busca es que el modelo aprenda a dar pasos que descompongan el problema y vayan tocándolo por pasos. ¿Es razonar o no razonar? No fucking idea, ¿no? Esto es muy metafísico. He compartido, para los que estéis viendo el podcast en lugar de escuchándolo en la pantalla, con esto de los niveles que lo hemos mencionado varias veces y como sacamos el tema del razonamiento, pues por esto se habla de nivel 2, ¿no? Porque en los stages de la inteligencia artificial el nivel 2 sería el del razonamiento y aquí estaría el debate de si esto es razonar o no, ¿vale? Bueno, yo creo que hay una posibilidad de que ese artículo sea un poco la génesis de todo esto. No creo que sea una cosa que se hayan inventado hace un mes y medio. No. ¿Vale? Creo que si es así, ¿no? El hecho de entrenar a un modelo para que siga los pasos, creo que la construcción del dataset para hacer eso es el verdadero challenge de todo esto. Y entiendo que en ausencia de datos, porque no los hay, ¿no? Pueden haber hecho un esfuerzo para recabar cierta información sobre cómo se resuelven ciertos problemas matemáticos en una competición y tal. Entiendo que esto se habrá entrenado con datos sintéticos generados a partir de eso, ¿no? Porque no les queda la otra. Así que volvemos otra vez al tema de los datos, ¿no? Si los datos son la clave, pues nos enfrentamos a un problema difícil de solucionar. Es decir, lo voy a reformular. Si la vía hacia conseguir que los sistemas de inteligencia artificial razonen es utilizar o conseguir datasets de razonamiento, lo llevamos claro. Si no, lo sacamos de los propios sistemas ya. Claro, porque no hay humanos que razonen, ¿no? Estás queriendo decir. No, porque eso no, claro, es que eso, primero, ni sabemos cómo funciona, aparte de eso que tú dices, que es verdad, hay pocos. Algunos tiene que haber. Pero aparte de eso que tú dices, ni es un proceso sobre el que nosotros conozcamos funcionamiento intrínseco. Nosotros tenemos teoría sobre
la deducción, la inducción, este tipo de historias, ¿vale? Pero no sabemos cómo funciona el cerebro. Eso por un lado. Y por otro lado, eso no queda registrado en ningún sitio, ¿no? Cuando alguien hace un razonamiento, salvo que sea una cosa académica y que lo ponga por ahí en un paper, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, si ese es si esa es la manera de conseguir que razones, es decir, explicitar cómo lo hacen los humanos y aprender de eso, lo llevamos claro. No creo que sea el camino. A mí me cuadra mucho más el tema de que cierto comportamiento de agente, ¿no?, se haya utilizado para generar datos. Es decir, tú puedes coger los agentes LLM, ¿no? Agentes de inteligencia artificial sí que dejan un log de lo que hacen. Y para muchos problemas se encuentra que ese comportamiento de agente es muy superior al de los LLM sueltos, ¿no? Cuando hay varios sistemas colaborando, comunicándose, iterando, etc. Si tú generas un dataset con los datos que vierten estos agentes y lo utilizas para entrenar a LLMs, es probable, yo creo que irá más por ahí, ¿no? Es probable que la performance del LLM suba y pueda emular el comportamiento de agente, ¿no? Sin necesidad de montar un sistema. No lo sé. Son conjeturas. Pero bueno, es interesante lo del paper y que esté Ilya Sutskever ahí. Sí, no sé también si muchos de los procesos de razonamiento que hay están descritos en texto en Internet, ¿no? No sé si de ahí también aprende en parte. Por ejemplo, lo que decíamos antes, solucionar problemas matemáticos, físicos o lo que sea. Muchas veces la resolución a esos problemas ya te describe el proceso, te describe el razonamiento que hay detrás y seguramente sea, como siempre, una combinación de muchas cosas. Pero, desde luego, lo que comentas de los agentes tiene que andar por ahí, de alguna manera. Si os fijáis, el nivel 3 de la inteligencia artificial, cuando antes has puesto los niveles, es precisamente el de los agentes, lo cual a mí siempre me chirría un poco, que el 2 sea razonamiento, el 3 sea agentes, cuando ya estamos haciendo agentes y todavía no sabemos si estaba resuelto el razonamiento, es como que no sé si deberían estar en el mismo eje. Son cosas paralelas en las que una puede que evolucione más rápido que la otra y se complementan. No sé, no entiendo muy bien esa organización, la verdad. ¿No crees que puede ser, y que yo estoy muy acuerdo con esto que has dicho, Frankie, pero ¿de qué le falta a los agentes? Es decir, imagínate que tengamos agentes inteligentes funcionando a tope, que lo tengamos más desarrollado. ¿Qué le falta al mundo de los agentes para que tengan sentido del todo? Para ser mejores, para estar resuelto 100%, si el tema es que esté resuelto 100%, entonces sí, me puede valer esta organización, seguro. Pero claro, mientras tanto estamos a medias de los dos niveles. Claro, pero yo lo pienso, cuando tú tienes un problema complejo que se puede resolver con agentes, los agentes pueden resolver partes del problema, pueden operar entre ellos, pueden hacer muchas cosas. Pero ¿qué es lo que falta en el fondo? Un orquestador, o sea, alguien que razone y descomponga el problema, o que los agentes tengan la capacidad de entender que parte del problema pueden hacer ellos y que parte tienen que delegar. Y eso es un razonamiento mínimo. O sea, a mí me da la sensación que el nivel 2 es como el cimiento para que el nivel 3 funcione como se plantea, no como un agente solo, que esto al final, si lo ves como un único agente, ya tenemos mundos de un único agente, sino si yo me creo un montón de agentes que tienen que cooperar entre sí para resolver problemas muy complejos, por cojones tiene que haber un razonamiento, porque tiene que haber una mínima comprensión de entrada del problema para un agente. ¿Lo puedo asumir yo? ¿No lo puedo asumir yo? ¿Lo tengo que delegar? ¿O puedo hacer parte y tengo que pasarle a otro? Yo lo veo así. Y por eso me encaja con los niveles. Es decir, aunque yo avance mucho en muchas cosas de agentes, porque puedo hacer un agente o una cosa que tenga ciertas capacidades y tenga cierto sentido, eso no va a funcionar a su esplendor hasta que no tenga resuelto la fase 2. Pero eso ya se hace. Realmente el orquestador en un sistema de agentes inteligentes que basados en LLMs, hay un LLM que hace orquestador, que todavía no lo hará perfecto, por eso decía antes, ¿no? Lo que estamos en camino, Claro. porque su nivel de razonamiento no sea 100% perfecto, seguro, pero ese modelo que describes se viene utilizando ya hace algún tiempo y funciona, lo que decía Lu, funciona mejor que el LLM simple, ¿vale? En la mayoría, por lo menos en el caso de resolución de problemas más complejos, iteración, todo lo que comentaba antes. Por eso digo, mientras estamos en camino, yo creo que las dos
a lo que voy es, no pensemos que no podemos avanzar en agentes hasta que no hayamos resuelto la parte de los razonadores, porque mientras avanzamos en los razonadores, vamos avanzando a la vez en agentes, ¿no? Era la reflexión que estaba haciendo antes. Sí, ahí muy de acuerdo y muy seguramente seguiremos avanzando cada vez que vayamos un siguiente nivel en todos los anteriores porque son foundation, ¿no? de todo Seguro. esto. Y tiene mucho sentido que dices, oye, tengo un modelo de agentes que a día de hoy para utilizar la capa de razonamiento utilizo un LLM normal y oye, eso funciona. Ok, pero claro, ese LLM no está entrenado para razonar. O sea, es que encaja muy bien con esto. Ahora estamos entrenando un LLM para que haga bien ese papel, ¿no? Para que el orquestador pueda hacer ese papel. Mientras que a lo mejor los LLMs que yo tenía los tenía entrenados para que hicieran una tarea concreta, no este paso de razonamiento, que encaja mucho con que lo hayan entrenado con 800.000 pasos de razonamiento, 800.000 descomposiciones, ¿no? O pasos de descomposiciones de problemas. Sí. Entonces, aquí, bueno, leyendo la escala esta, evidentemente se entiende que un nivel asume que necesita del anterior, pero en las descripciones pues son un poco... el nivel 3, agente. Sistemas que pueden tomar acciones. Vale, muy bien. Esto viene de la descripción original de cuando nosotros estudiábamos, ¿no? De lo que era un agente. De percepción, decisión, acción, ¿no? El agente de inteligencia artificial. Yo creo que hoy estas descripciones a día de hoy, yo cuando me preguntan qué es un agente, intento evitar esta definición de Wikipedia porque es insuficiente a día de hoy, ¿no? Y no refleja muy bien lo que estamos viviendo. Lo que sí que pienso es, a ver, eso me lo he inventado yo, lo de utilizar comportamiento de agentes para entrenar, para mejorar a los LLMs en razonamiento, pero aquí entraríamos en un bucle un poco extraño, ¿no? Es decir, si tú necesitas comportamiento de agentes para que no razonan, para hacer que los LLM razonan, seguramente llegues a una meseta de la que ya no puedas pasar. O sea, posiblemente te haga falta algo más. Y estoy de acuerdo en que las cosas pues van avanzando cada una por su lado. Lo que no sé es cuándo decidirá Sam Altman que hemos superado el nivel 2, ¿no? Cuando necesite la ronda de los valoración 500.000. O sea, podemos poner cada nivel un nivel de valoración de OpenAI y lo tenemos. Exactamente. Estaría bien hacer ese mapping, ¿eh? Daría para... Bueno, paralelamente él quería 1 trillón para los chips, o sea que eso ya se lo ha pasado hace tiempo. Los chips es de lo de hace 6 meses, eso ya... Ya nos acordamos. Ni nos acordamos. Muy bien. Bueno, pues esto es O1, ¿vale? Que es lo que tenemos hoy en día así más incipiente, pero o sea, hay quien se ha dedicado a pensar en cuáles serán cuáles han sido los trends en los últimos 6 meses. Y voy a compartir también una pantalla de un tweet. Yo todos los hago de Twitter, perdón, de X. Es mi fuente de verdad. Que habla sobre los grandes shifts en Consumer Gen AI, ¿no? En los últimos 6 meses. ¿Cuáles han sido un poco las tendencias? Esto viene en un artículo de este blog, ¿no? De Andreessen Horowitz, que son uno de los grandes fondos de inversión en startups, A16Z. Eso es. Entonces, bueno, pues hacen allí sus estudios y aquí nos compartía Iván Landavaso este pantallazo que tiene aquí una serie de bullet points que si queréis podemos comentar y comparar un poco con lo que hablábamos nosotros hace 6 meses, ¿no? Una de los trendings es que Perplexity y Claude espérate, que estoy compartiendo, no sé si se veía bien. ¿Se veía? Sí, se veía bien. ¿Sí? Es que aquí lo tenía más grande. Perplexity y Claude, pues empiezan a hacerle sombra a ChatGPT, ¿no? Es decir, como que me parece curioso que no mencione a Gemini, ¿vale?
pero digamos que ChatGPT pues se podía, durante el primer año era una especie de estándar, ¿no? En este sentido, y ya hay otros servicios. En el caso, además de... Y esto, o sea, en el caso de Perplexity más fuertemente, pero es algo que van incorporando todos cuando incorporan capacidades de búsqueda, ¿no? De consultar información en Internet y este tipo de cosas. Que ahí quizá Perplexity fue quien estuvo por delante, ¿vale? Entonces, bueno, pues los usuarios de estos otros servicios van creciendo, ¿m? Y entiendo que no deben estar aún al nivel de ChatGPT, evidentemente, pero que bueno, que va habiendo más players y pues para ponerse por delante pues hay que ofrecer cosas nuevas, ¿no? Y O1 quizás sea el ejemplo más reciente. ¿Vale? Si me permites un segundo, Lu, creo que no lo hemos llegado a comentar, pero este estudio, una de las cosas que hace, o sobre donde se centra, es en analizar las top 100 aplicaciones destinadas a consumidores basadas en IA generativa, ¿vale? Donde te las lista un poco. Hay dos listados, uno que es, me parece, por páginas vistas o por páginas, por número de usos o algo así, y otra que es por número de usuarios únicos. Entonces, ChatGPT es la primera en todos los casos y efectivamente Perplexity había subido al número 3 del ranking, había subido bastante y era la base de este comentario. Perdona, pero es que creo que no sé si estaba muy claro todo. Mira, lo pongo aquí, que es lo que dice Frankie, hacen el top 50 en productos web y también en mobile apps. En el top 50 en productos web está ChatGPT, Character AI, Perplexity, Claude, Suno, Janitor AI, Quillbot, Poe, o sea, hay un montón. Y en apps pues tienes otras, ChatGPT, Microsoft Edge. ¿Qué os parece? Sí. Eso Sí. me sorprende. Photomath, Nova, Bing, Remini. Que por cierto, hay unas cuantas, no sé si os pasa a vosotros, yo ha habido unas cuantas que no tenía ubicadas. Yo he tenido que buscar información sobre unas cuantas de ellas. ¿Sí? Luego podemos comentar porque hay algunas aplicaciones que me parecen increíbles. Luego, si queréis, lo dejamos para el final. Sí, mola. Efectivamente, estos son los 100 productos más utilizados relacionados con IA generativa y más del 50% de ellos pues son herramientas relacionadas con la creatividad, ¿no? Que es algo que a lo mejor, bueno, quizá no conocíamos muchas porque no están relacionadas con el campo creativo al que nos dedicamos, si es que eso es así. Pero evidentemente pues habrá algunas que lo peten muy fuerte, ¿no? Pues aquí se habla concretamente de Suno en este listado, ¿no? Que Suno pues hubo un momento en el que lo petó muy fuerte, se sigue usando bastante, ¿no? Así que bueno, se entiende que la gente pues demanda este tipo de aplicaciones de IA generativa con esta tendencia creativa. Sí, al final, de alguna forma, esto lo que permite es a gente que no tenga formación técnica en cada uno de estos tipos de contenido, pues poder tener acceso a un contenido que sea bastante profesional, que no sea perfecto, pero que sea bastante profesional, ¿no? De alguna forma democratiza el acceso a todo esto. Si yo tengo que diseñar un logo, tengo que diseñar algo para un videojuego, gráficos para un videojuego, o una musiquilla, un tal, y no soy experto en eso y lo quiero hacer de andar por casa, si quiero hacer algo súper profesional, tiene que ser otra cosa, pero para algo que dé buen resultado, yo creo que potencia mucho, ¿no? A muchas empresas pequeñas, a mucha gente. Totalmente. Luego, para sorpresa de nadie, muchas de las que están ahí arriba son cosas que ya existían, ¿vale? Pero que ahora pues tienen IA generativa, ¿no? Evidentemente había marcas ya creadas, cosas que ya usaba la gente, que tenían su base de usuarios y como casi todo el mundo, pues se están subiendo a la IA generativa. Otro tema es que esto de que la gente está deseosa de editar contenido en sus teléfonos. Y esto, pues mira, hablábamos en la cara A Apple de Intelligence. Apple Intelligence, que empieza a ofrecer muchas funcionalidades que van orientadas en este sentido, ¿no? Y que el teléfono, bueno, como siempre, el teléfono móvil, pues nos va ofreciendo cosas
que nos van mejorando la vida y que están integradas con nuestra interacción con el mundo, ¿vale? Y con el mundo y con el resto de personas por cómo nos comunicamos con ellas, ¿no? Y la capacidad de editar contenido es algo que se demanda mucho, ¿no? Las aplicaciones que sirven para esto pues están ahí arriba, ¿vale? Por supuesto, Suno, que ya lo hemos mencionado antes, pues ha sido... ¿Habéis usado Suno vosotros? Sí. ¿Habéis hecho Sí, un rap? unas cancioncitas. No tenemos un rap de la tertulia o algo así. Teníamos que hacerlo, ¿eh? Ya estamos tardando. Ya estamos tardando. Exactamente. Pero sin inteligencia artificial hay que hacerlo nosotros. Bueno, eso sí que sería rompedor. Sí. En el sentido literal de Éticamente. la palabra. Sí. Y por último, bueno, pues se habla de que la matriz de TikTok, que es ByteDance, pues lanzó su división de I+D, ¿no? Y que ha colado en la lista 6 apps. A tope. Se nota que no andan faltos de recursos estos señores, ¿vale? Pero bueno, a ver si no se las prohíben en Estados Unidos. Así que bueno, eso era simplemente por mencionar este estudio que al final, y compararlo un poco con lo que veníamos hablando hace 6 meses, lo que para nosotros iba a ser tendencia y resulta que no dimos ni una. Siempre ocurre. Como va a ocurrir absolutamente siempre. En el pasado y en el futuro. Es que hay muchos melones abiertos aquí. Yo pensé que igual íbamos a ir uno por uno, pero porque son temas que aunque estén Nos vamos a quedar relacionados... hasta por la noche, sí. Sí. Pero una de las cosas que me llamaba la atención, o sea, nos quedan 20 minutos todavía de podcast, vosotros veréis hasta dónde podemos llegar. Si hay que terminar antes, terminamos antes. Pero... Creo que tenemos que acabar en 8 minutos, en menos en de 8 8 minutos. Pues en 3 estamos fuera, si queréis. Pero parece que ese dominio de ChatGPT del que tanto hablamos, pues ya empieza a estar amenazado, ¿no? Está más fragmentado teniendo en cuenta que teníamos a Perplexity y a Claude en los puestos 3 y 4. Pero, sin embargo, eso que se ve ahí en el uso diario, no sé si queda tan claro luego por ahí, no sé, a nivel de percepción global. Yo no sé cómo lo veis, pero cuando tú ves en el top 50 por tráfico web, primero ChatGPT, la segunda Carácter AI, ¿no creéis que tiene que haber mucha diferencia de tráfico? Tiene que haber muchísima. Claro, entonces, yo no sé, puede haber dos lecturas, ¿no? Una que esté más fragmentada, que sí que hay una mayor fragmentación. La segunda es que ChatGPT es el number one y todos los demás, aunque estén en el listado, están a otro orden de magnitud de uso inferior. Porque es verdad que a mí me choca eso, ¿no? Si la siguiente fuera Perplexity, hubiera dicho, jope, estos van bastante más fuerte de lo que me hubiera imaginado, pero... o no sé, o a lo mejor es que el mundo tiene otros, ¿sabes? No sé, a lo mejor vivimos en una burbuja, pero viendo el segundo me parece que tendría que estar bastante más cerca, que no puede estar tan cerca. Falta esa información, desde luego, en el estudio y bueno, dado que lo han hecho, no sé si podrían también poner... supongo que no serán datos tan fiables, que será un ranking que si dan esa información se les relativo. cae el chiringuito. Sí, seguramente. Ya no puedes hacer claims de ningún tipo. Evidentemente. Yo creo que aquí, como siempre, pues lo que tienes que poner en valor es que existen otros, ¿no? Que van creciendo, que tienen la capacidad de crecer. Pero esto es pues como en los tiempos de la búsqueda, ¿no? Cuando comparabas Google con los runner-ups, no eran runner-ups en ningún caso, ¿no? Eran gente que existía y que gracias a Dios, gracias por existir. Pero bueno, hay una tendencia, ¿no? Es decir, lo que sí que se puede leer es el líder indiscutible en cuanto a chatbot de uso general es ChatGPT, pero eso no impide que otros crezcan.
y que en el momento que haya una... O sea, si es posible que alguien ofrezca... Perplexity sí que lo ofrecía, ¿no? Al principio, algo diferencial, pues puede comerle la tostada. Y luego muchas de las aplicaciones son como muy de nicho. Hay una que se llama Janitor AI, ya os he contado que había buscado algunas para ver de qué iba el tema. Y esa, por ejemplo, le permite a un escritor definir un poco cómo sería un personaje de su libro para poder interactuar con él y cómo podría reaccionar ante determinadas circunstancias, ¿no? Y ayudarle a desarrollar más ese personaje. Yo veo eso y digo, joder, ¿hasta qué punto puede despertar mucho interés como para estar entre los más utilizados, ¿no? Y sin embargo, está entre esos primeros 50. Mira, por cierto, he hecho una medida similar web. Curioso, ¿eh? Me ha gustado hacer el ejercicio. Sí. Porque he puesto a comparar Character AI, OpenAI.com, Perplexity.ai. Y me encuentro que OpenAI.com, según OpenAI.com, es la Home Sí. Madrid, que por lo general el uso estaría en chat.openai.com, que tiene bastante menos. Pero OpenAI, 448 millones de usuarios al mes, Character AI, 200,7, Perplexity, 57. O sea, no tanta Aunque en el orden diferencia. de magnitud, sí. Claro, Sí. y cuando te vas a chat.openai.com, que no sea una comparación justa porque te estarías yendo ya solo al uso, estamos en 120 millones. Oye, pues sí. Pues sí. Ojo, No está ojo, mal. Sam. ¿Has visto esto, Sam? Cuidado. Pues mira, buen ejercicio haber hecho eso. ¿Cómo se nota el que es aquí de analítica, El que está Total. acostumbrado a spamear todo el día cosas y ver, copiar. Sí. Bueno, muy bien. Lo vamos a tener que dejar por aquí, por mi culpa, ¿vale? Pero volveremos no tardando mucho. Y bueno, hablaremos de los shifts en 2 semanas, como siempre. Así que paséis buen fin de semana, que juguéis mucho con la IA, leeros este estudio y descubrid nuevas aplicaciones que son trending en el mundo y probadlas a ver si os solucionan algún problema y en un par de viernes nos vemos. Eso es. Muy bien, que paséis buena semana a todos. Un abrazo fuerte. Abrazón. Hasta luego. Hasta luego.